estudiar en el tema los portentos del Calvario. ¿Verdad? Un portento es un milagro o un fenómeno que no es muy común, ¿verdad? Que solamente pues lo puede hacer Dios, ¿verdad? El hombre no puede hacer esta clase de portentos, ¿verdad? Pero antes de hablar de este tema, ¿verdad? Recordemos de lo que había sucedido en el transcurso, hermanos, de la crucifixión del Señor. Vamos a hacer un cuadro mental, hermano, vamos a hacer un cuadro mental del escenario del Gólgota, ¿verdad? O el Calvario, lugar de la calavera, ¿verdad? Dice la Biblia que, hermano, el Señor Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana, ¿verdad? Desde esa hora hasta el mediodía, el Señor Jesús estuvo ocupado orando por sus enemigos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella frase que él dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y se preocupó por su madre, ¿verdad? ¿Se acuerda que uno de los apóstoles y la mamá del Señor estaban al pie de la cruz, ¿verdad? Y se preocupa el Señor y le dice al discípulo, ¿verdad?, que se encargara de su mamá. Hermanos, también podemos recordar la salvación de un ladrón, ¿verdad? Y también en ese momento, en todo ese transcurso, el Señor está haciendo un esfuerzo por respirar, ¿verdad? Porque el estar clavado ahí, hermanos, le sofocaba, ¿verdad? Y él estaba luchando para respirar. Y sus enemigos, hermanos, pues también estaban haciendo su parte, ¿verdad? Dice que la escritura que estaban ocupados echando suertes sobre sus ropas, dice, y que se burlaban, ¿verdad? Le decían, a otro salvó y a él mismo no se puede, ¿qué? Salvar. Dice que otros estuvieron, hermanos, ocupados como las mujeres que lloraban, ¿verdad? Y les decía yo de este apóstol, ¿verdad? Que el Señor le dice al apóstol para que se encargara de su mamá, hermanos, ¿verdad? Porque dice, de hecho, dice que eso era como una espada que estaba traspasando su, ¿qué, hermanos? Bueno, acá de este lado, estaba traspasando su corazón, ¿verdad? El tenerla, el que se te muera o maten a un hijo tuyo, era algo muy doloroso, hermanos. ¿Verdad? Todo esto nos hace apreciar más plenamente lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Pero después de esto sucedieron, hermanos, de lo que le acabo de platicar, sucedieron los portentos del Calvario, ¿verdad? De esto les voy a platicar, ¿verdad? Y vamos a tener primero, miren la lectura ahí donde encontramos lo que sucedió. Dice Mateo 27:45, dice, y desde la hora sexta hubo, ¿qué, hermanos? Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Hasta ahí la escritura, hermanos. Vamos a ver, pues, miren, de acuerdo a lo que acabamos de leer, uno de los primeros portentos del Calvario, hermanos, es el portento de las tinieblas, ¿verdad? Dice el texto, hermanos, que desde la hora sexta, ¿verdad? ¿Cuál era la hora sexta, hermanos? Eran las 12 del mediodía. Dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, vienen siendo las 3 de la tarde. ¿Sí, hermanos? Entonces, esta oscuridad,
hermanos, llegó de manera repentina, ¿verdad? Y cuando llegaron esas tinieblas, no se podía mirar, de manera que todos los que andaban haciendo alguna actividad, se pararon, hermanos. ¿Verdad? La actividad cesó, la gente dejó hacer las cosas porque no podía ver, ¿verdad? Las tinieblas envolvieron el escenario de ese lugar. Pero mire, hay mucho que no sabemos, hermano Ulises, acerca de estas tinieblas. No podemos estar seguros de cuán completas eran esas tinieblas, aunque lo más seguro, hermanos, es que eran tinieblas que estaban muy negras, ¿verdad? Que un hombre no podía a lo mejor hasta ni siquiera verse la mano, ¿verdad? Ni de frente podía mirar el rostro. Bueno, no podemos estar seguros, hermanos, pero de qué tan lejos se extendieron esas tinieblas, ¿verdad? O si solo esas tinieblas permanecieron en Jerusalén, o se extendieron más allá de Judea, ¿verdad? De hecho, escritos primitivos no inspirados han mostrado que este fenómeno, hermanos, coincidió, ¿verdad? Tanto con aquellos creyentes como los que no creían, hermanos, quedó registrado, ¿verdad? Hay libros donde quedó registrado ese acontecimiento de la oscuridad. Entonces, hermanos, incluso, ¿verdad?, hay información de esta manifestación en las crónicas de Roma. ¿Verdad? Hay cosas de las cuales no tenemos certeza, pero, hermanos, una de las cosas sí estamos seguros, ¿verdad? Y es que las tinieblas, hermanos, no fueron un evento natural, ¿verdad?, sino que fue un evento sobrenatural. Miren, los escépticos, ¿qué hacen? Los escépticos son los incrédulos, ¿verdad? Han tratado de explicar, ¿verdad?, porque como ellos no creen en el Señor Jesús, ¿verdad?, han tratado de explicarlo de muchas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, unos dicen que fue un eclipse solar, pero no fue un eclipse solar, porque dice el texto que ¿cuánto duró las tinieblas? 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, es decir, en ese momento, en todas esas 3 horas hubo oscuridad. Si buscamos en el internet, un eclipse normal dura entre 10 segundos a 8 minutos, ¿sí? Otros han desestimado estas tinieblas, reduciéndolo al nivel de que el cielo se nubló, ¿verdad? O una tormenta de arena que por ahí estaba pasando, ¿verdad? Pero no es probable que los autores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hubieran puesto tal énfasis en este evento, hermanos. Entonces, miren, hay muchas razones para creer que las tinieblas fueron sobrenaturales, entre las cuales se incluye el tiempo en que aparecieron y en el impacto que tuvieron en las personas que estaban viviendo en aquel entonces y de los que estaban alrededor de la cruz. Ahora, si esta señal, hermanos, se manifestó, o sea, esta señal que Dios permitió que sucediera, ¿verdad?, fue por algo, ¿verdad?, tuvo un propósito y un significado. Y para empezar, hermano, estas tinieblas nos hablan acerca del poder de Dios, del poder divino. Era una señal en el sentido de que los planes de Dios no habían sido frustrados, hermanos, ¿verdad?, ni por Satanás, ¿verdad?, sino que se estaba haciendo realidad el propósito eterno de Dios, ¿verdad? De hecho, a veces en nuestra mente no puede caber, ¿cómo que tuvo que venir Jesús a morir para que yo pudiera tener vida eterna? A veces como que el incrédulo no entiende eso. Hermano, pero dijo Juan el Bautista acerca del Señor, ¿qué dijo, hermano? He ahí el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Entonces fijémonos nada más, hermanos. Miren, el pueblo había pedido una señal. Fíjense, aquellos incrédulos, los escribas y fariseos, le habían pedido al Señor Jesús una señal, pero el Señor Jesús no se la dio, hermanos, ¿verdad? Pero en este momento Dios le está dando una señal para que ellos entendieran que el que estaba ahí en esa cruz
era el Hijo de quién, hermanos, de Dios. Vea, pero también las tinieblas constituyeron una señal de sufrimiento. Sí, Noemí. Vea, ese es el significado de las tinieblas. Que era una señal de ¿qué? De sufrimiento. ¿Verdad? Porque esto nos habla de la agonía que el Señor tuvo que sufrir por nosotros. Vea, cuando él estaba clavado en la cruz, ¿qué es lo que sucedió, hermanos? Mira, dice la escritura, vea, los apóstoles dicen que nuestros pecados fueron cargados ¿en qué, hermanos? En él, ¿verdad? Hermano, y él estaba en ese dolor, ¿verdad? Imagínense, pero no era nada más dolor físico, sino también era dolor ¿qué? Espiritual. Porque el pecado de todos nosotros, siendo él el santo de los santos, ese pecado fue cargado ¿a qué, hermanos? En él. ¿Vean? Entonces, hermanos, de hecho ahí vemos, acabamos de leer que dice en el texto, hermanos, que el Señor dice, Elí, Elí, lama ¿qué? Sabactani, y que eso quiere decir, esto es Dios mío, ¿por qué me has de qué? Desamparado. Hermano, ¿por qué fue desamparado el Señor, hermano, ahí en la cruz? Así es. O sea, en ese momento, hermano, acuérdense que Dios ama al pecador, pero aborrece ¿qué? El pecado. O sea, cuando el pecado, hermanos, imagínense de toda la humanidad, de los que han muerto, de los que van a vivir y de los que estamos viviendo, hermano, fueron cargados en él. Es algo horrible, hermanos, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor fue desamparado, ¿verdad? Porque el pecado, hermanos, como el Dios es santo, hermano, él no está con el pecado. Entonces, por eso estamos diciendo que estas tinieblas, el significado es del sufrimiento, ¿verdad? Pero también estas tinieblas presentan una señal de lucha, una batalla entre las fuerzas de Cristo y las fuerzas del mal. Allá en Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Sí, hermano? O sea, que dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Que él tuvo que hacerse carne, ¿verdad? Y en esa carne, ¿verdad? Él participó y en la cruz, ¿verdad? En ese momento él destruyó al imperio de la muerte, hermano, y a lo que es al diablo. Entonces, Dios es el que permitió esto y Dios dejó correr un manto de tinieblas, hermanos, sobre aquel lugar, ¿verdad? Y, hermanos, sobre el más grande misterio de todas las edades, para que la gente se diera cuenta de algo importante, que algo importante estaba sucediendo en la historia de la humanidad, ¿sí, hermanos? O sea, fíjense, hasta han pasado 2000 años y todo esto todavía llega a nuestros oídos, ¿verdad? De que Dios se manifestó a través de ese portento, ¿verdad? De las tinieblas. Entonces, hermano, esto manifiesta que Jesús era el Hijo de Dios, murió por los pecadores, por los pecados de millones y millones. Fue un momento oscuro, pero también un momento de silencio, hermanos. Vean, de este mismo modo, nosotros los cristianos nos quedamos completamente en silencio por nuestra incapacidad para comprender plenamente lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros, hermano. ¿Verdad? Entonces, hermano, hasta el día de hoy se nos hace difícil, bueno, ¿por qué tenía que morir? ¿Verdad? Y por qué, si era bueno, ¿por qué le crucificaron? Pero todo estaba en los planes de ¿qué, hermanos? De Dios. ¿Verdad? ¿Y saben por qué? Hermanos, porque el infierno es algo terrible. ¿Verdad? El Señor murió para que nosotros, a través de su sacrificio y de la obediencia, no vayamos a ese lugar de castigo eterno. ¿Sí? Entonces, pero las tinieblas, este portento de las tinieblas nos habla, hermanos, del sufrimiento que el Señor tuvo cuando estaba ahí clavado en la cruz.
Pero no solamente tenemos las tinieblas, fue uno de los portentos del Calvario, sino que también otra de las señales que sucedieron en el Calvario fue el portento de un terremoto, hermanos. ¿Verdad? Dice, ahí estamos leyendo ahí en Mateo 27, ahora el versículo 50. ¿Verdad? Dice en Mateo capítulo 27, versículo 50, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y tembló, ¿qué? Miren, tembló la tierra tembló y las rocas se partieron, ¿verdad? Entonces, hermanos, al final de las 3 horas de tinieblas, el Señor Jesús, hermano, mencionó varias palabras. Cuando estaba clavado en la cruz, Él mencionó varias palabras. Vea, primero mencionó Eli, Eli, lama sabactani. Y luego también otra de las palabras que el Señor dijo cuando estaba clavado en la cruz es de que dijo, tuvo sed. Que Él tuvo, tengo sed, dijo el Señor. Y también otra de las palabras, de las frases que dijo cuando estaba en la cruz es, consumado es. Pero hermanos, aquí, ¿verdad? El Señor dice lo siguiente, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu, ¿verdad? Y clamando a gran voz, dice la Escritura, entregó, ¿qué? El espíritu. O sea, ¿qué quiere decir eso, Saraí? Que el Señor Jesús entregó el espíritu. Ajá, ¿verdad? Que murió. Entonces, cuando hizo lo anterior, hermanos, ocurrió un poderoso terremoto, ¿verdad? Imagínense, la tierra comenzó a ¿qué? A temblar. Una de las catástrofes que dan más miedo aquí en la tierra, hermanos, es los terremotos, ¿verdad? Allá se acuerdan el terrible terremoto que pasó en México, hermanos, que los edificios de varios pisos se fueron derrumbados y la gente, bueno, de hecho hacen ellos cada tiempo, hacen un simulacro, hermanos, para que ponerse alerta de lo que pueda suceder. Vea, porque un terremoto, hermanos, es algo a lo cual hay que tenerle miedo. Vea, cuando la tierra firme deja de ser firme, y cuando el suelo inconmovible empieza a moverse, es un momento en el cual podemos asustarnos. Vea, pero es un momento donde no sabemos qué hacer, ¿sí? Ahora, no sabemos cuál haya sido la intensidad de este terremoto en la escala de Richter, ¿verdad? Pero miren, fue tan violento que dice la Escritura que se partieron, ¿qué? Las rocas, ¿verdad? Y se abrieron los sepulcros, y sepulcros que el hombre había fabricado, hermanos, ¿verdad? Porque no solamente había sepulcros en las cavernas, también había sepulcros que los judíos fabricaban, ¿verdad? Y esos sepulcros se abrieron, hermanos. Entonces, este terremoto no fue causado simplemente por un aumento de la presión que hay debajo de la tierra, así como cuando hay un volcán, ¿verdad? Que empieza a erupcionar, ¿verdad? No era algo así que viniera de la presión de la tierra, ¿verdad? Sino que esta fue la mano de Dios, donde Él manifestó su poder divino para que el ser humano comprendiera lo trascendental que estaba sucediendo en la historia de la humanidad. Entonces pregunta, ¿cómo sabemos que fue, hermanos, la mano de Dios en el que estaba sucediendo un terremoto? ¿Cómo sabemos de que este portento divino, que es el terremoto, venía de parte de Dios, hermano? Bueno, y que no era una manifestación de la naturaleza. Bueno, porque en este evento estaba acompañado, hermanos, con la muerte del Señor. ¿Sí, hermano Ulises? O sea, cuando el Señor entregó el Espíritu, hermanos, que quedó su cuerpo ahí inerte. En ese momento, ¿qué sucedió? El terremoto, hermanos, ¿verdad? Dice que también en ese momento, hermanos, sucedió el partimiento del velo con la apertura selectiva de ciertos sepulcros. Entonces, el propósito de Dios es evidente también en el efecto que produjo sobre los que lo experimentaron. Entonces, ¿qué es lo que significa este terremoto, hermanos?
Miren, lo que estaba significando era una demostración del poder divino. Vean, si ustedes recuerdan, cuando la ley fue dada al pueblo de Israel, allá en el monte Sinaí, miren, aquí tengo una fotografía, para que nos demos una idea de lo que había sucedido. Dice que cuando Moisés subió al monte, hermanos, acá a la cima, ¿verdad? Él dice que había una nube y el monte estaba temblando porque la presencia de Dios estaba ahí, ¿verdad? Y dice que el pueblo de Israel no quiso subir porque tuvieron miedo, ¿verdad? Y es que un terremoto es algo que causa temor, ¿verdad? Y ahí vemos de que un terremoto, hermanos, está manifestando el poder divino, ¿verdad? Dice que en Éxodo 19:18 que todo el monte se estremecía en gran manera. Ahora, hermano, en Jesús, ahora que Jesús cumplía esa ley, la tierra temblaba otra vez. El terremoto demostraba que el poder de Dios afectaba la naturaleza, pero era una señal de algo más, ¿verdad? También se confirmaba su poder para conmover el corazón humano. ¿Verdad? Porque dice que cuando sucedió esto, hermanos, ahí en Mateo 27:54, miren, Mateo 27:54 dice las siguientes palabras, miren. Cuando sucedió lo del terremoto, dice, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el ¿qué? El terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. ¿Verdad? Entonces dice, y dijeron verdaderamente, fíjense, ¿qué reconocieron? Verdaderamente este era el hijo de ¿quién? De Dios, fíjense, hermano. Los que no eran judíos, ¿verdad? Porque dice que estos eran los soldados romanos, ¿verdad? Los soldados romanos eran gentiles como nosotros, ¿verdad? No eran judíos, fíjense, estos sí creyeron, hermano, al mirar la manifestación de lo que estaba sucediendo y que había venido de parte de Dios. Entonces, al coincidir con la muerte de Cristo, hermanos, el terremoto puede que también sea simbolismo del poder de Dios para destruir el pecado, o que también, hermanos, con esto también se estaba diciendo que la ley mosaica estaba terminando. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? Porque ahorita les ponía aquí, miren, cuando sucedió el terremoto en el Sinaí, ¿verdad? Y que Dios le dio las 10 tablas de piedra a Moisés, estaba comenzando la ley ¿qué? ¿Verdad? Estaba comenzando la ley mosaica, ¿no? Pero cuando Cristo está en la cruz, hay un terremoto y también manifiesta que la ley de Cristo, ¿verdad? Porque ahora estamos bajo el nuevo ¿qué? Bajo el nuevo pacto, con mejores promesas, con mejores bendiciones. Fíjense las manifestaciones de Dios a través de lo que sucedió allá en el Calvario. Hermanos, ¿verdad? En este lugar, ¿verdad? Por eso se le llama el Calvario, el lugar de la calavera, ¿verdad? Porque, miren, si se fijan, aquí tiene forma de calavera, ¿verdad? Y como que tiene ahí 2 hoyos, ¿verdad? Y que le dan ese aspecto de calavera, ¿verdad? Por eso se llamaba el Gólgota o el lugar de la calavera. ¿Verdad? Hasta ahorita hemos visto 2 cosas, hermanos. ¿Verdad? Vimos en este tema, en este estudio de los portentos del Calvario, miramos el portento de las tinieblas y miramos el portento del terremoto. ¿Verdad? Ahorita en la segunda parte vamos a ver los otros 2. Bien, hermano, vamos a continuar con la meditación, ¿verdad? Que estamos viendo los portentos del Calvario, ¿verdad? Dijimos que uno de ellos es el de las tinieblas y el otro dijimos que fue el terremoto. El portento número 3 está en Mateo 27, versículo 50, ¿verdad? Y dice las siguientes palabras, hermano, miren, Mateo 27, versículo 50, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sí? Entonces ahí nos menciona el portento número 3, que
hermanos, es el velo, que el velo del templo se rasgó. ¿Por qué, hermanos? Por la mitad, ¿verdad? Para presenciar, hermanos, este tercer milagro, debemos de trasladarnos del Gólgota, hermanos, del Gólgota al templo de Jerusalén. Aquí está el mapa, miren, hermanos. Aquí está el monte Calvario, el Gólgota, ¿verdad? Pero el templo de Jerusalén, aquí está, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, ¿verdad? Al mismo tiempo que algo sucedió allá cuando el Señor estaba crucificado en la cruz, también sucedió allá en el templo, hermanos, ¿verdad? Que en este caso dice que el templo el velo del templo se rasgó por la mitad, hermanos, ¿verdad? En el momento que Jesús lanzó su último clamor, hermanos, y el terremoto conmovió todo ese lugar, dice el texto, que dentro del templo pasó algo, ¿verdad? Sin precedentes. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, dice Mateo 27:51. Entonces, para tener un entendimiento claro de lo que estaba sucediendo, hermanos, necesitamos imaginarnos el ambiente de la actividad que se llevaba a cabo en ese momento allá en el templo. Hermano, Jesús murió a la hora de la oración, ¿verdad? En la hora de la tarde, a la hora novena, ¿verdad? Que eran las 3 de la tarde, ¿verdad? Si ustedes han mirado videos en YouTube, ¿verdad? Van a darse cuenta que los judíos tienen 3 horas para orar, hermanos, ¿verdad? En la mañana, al mediodía y en la tarde, ¿verdad? Bueno, era la hora novena, las 3 de la tarde, donde los judíos estaban acudiendo al templo para orar, ¿verdad? Aquellos judíos fieles, tanto hombres como mujeres, se reunían en el atrio de las mujeres para orar, ¿verdad? Y mientras oraban, el sacerdote, ¿verdad? Uno de los sacerdotes entraba en el templo para ofrecer, ¿verdad? Para ofrecer el incienso. Entonces, imagínense que vamos a imaginarnos que nosotros somos el sacerdote, hermanos, y vamos a entrar ahí a ese lugar. ¿Verdad? Tenemos el privilegio de entrar en el lugar santo, miren. Nosotros somos el sacerdote, ¿verdad? Y vamos a ofrecer el incienso en ese día, y al entrar, hermanos, nuestro pulso se acelera cuando entramos en ese lugar, hermanos, porque es algo hermoso. Fue fabricado con las mejores telas. Partes del templo estaban recubiertas de oro, ¿verdad? Era un lugar limpio, era un lugar perfecto, hermanos, ¿verdad? Y al entrar a ese lugar nos quedamos con la boca abierta, hermanos, ¿verdad? Porque es el lugar donde está la presencia de Dios, ¿verdad? Y adelante de ustedes se encuentra el pequeño altar del incienso, ¿verdad? Ahí está el altar del incienso, hermanos, que está enfrente de la cortina, ¿verdad? Que cubre el lugar santo, ¿verdad? Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo, ¿verdad? Y usted entra a ese lugar, ¿verdad? Y hermanos, de hecho, el que podía entrar una vez al año acá en el lugar santísimo era el sumo el sumo sacerdote, una vez al año, durante la fiesta de la expiación. A medida que hermanos, nos vamos desplazando hacia al altar del altar de oro, hermano, es inevitable que nos quedemos impresionados, ¿verdad? Por ese lugar, ¿verdad? Por el enorme velo que está detrás del incenciario de oro, ¿verdad? Porque ¿saben cuánto medía el velo, hermanos? Miren, medía 18 metros de alto y 9 metros de ancho. Moisés había recibido instrucciones en el sentido de que hiciera la cortina, hermanos, de tal modo, de tal estructura allá en el tabernáculo, ¿verdad? El primer lugar donde adoraron los judíos fue el tabernáculo, hermanos. Pero después Salomón construyó el templo, pero el templo fue destruido y el rey Herodes lo reconstruyó, ¿verdad? Y en tiempo de Jesús, el templo que estaba en ese lugar era el que había construido el rey Herodes, ¿verdad? Pero hermanos, ese templo, la estructura era similar,
era casi igual, ¿verdad? Dice allá en Éxodo 26, 31, dice, donde Dios le dio las instrucciones a Moisés, le dice, también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro. Dice, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y lo meterás allí del velo dentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, cuando Salomón construyó el templo, él pudo haber recibido las mismas instrucciones parecidas. Allá en Segunda de Crónicas 3:14 dice que hizo también el velo, fíjense, hasta nos da los mismos colores allá en Crónicas. Hizo también el velo azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Entonces, es probable que el velo del templo de Herodes, hermanos, siguiera el mismo modelo. Entonces, hermano, al momento de entrar en ese lugar, era un momento de reverencia, ¿verdad? Era un momento en el cual, hermanos, nos quedamos, hermanos, o sea, al quedarnos sorprendidos de ese lugar tan grande, ¿verdad? Y de la tela tan fina y del oro que había, hermano, y luego, hermanos, cuando se encendía el incensario y el candelero empezaba a brillar, hermano, imagínate, hermano Ulises, ¿verdad? Empieza a iluminarse y el oro brillaba. Entonces, hermano, esto debió de llenar la mente de los que entraban en ese lugar, ¿verdad? Pues estaba colgado allí, para ocultar de la vista la gloria mayor que estaba detrás de él, ¿verdad? Estaba el velo, hermanos, para ocultar lo que estaba, esta viene siendo el arca del pacto, hermanos, ¿verdad? ¿Sabían qué había en el arca del pacto, hermanos? ¿Te acuerdan? La vara de Aarón, que fue partida en dos porque no quería, un maná del que cayó en el desierto, las 2 tablas de Moisés. Bueno, era una, ¿verdad? Pero estaban los 10 mandamientos. Entre otras. ¿Verdad? Así es, estaban esas 3 cosas, hermanos, ¿verdad? Y aquí es donde bajaba la presencia de Dios, ¿verdad? Aquí bajaba la presencia de Dios en una nube, ¿verdad? Entonces, pero imagínense que usted empieza a rociar incienso sobre el fuego del altar, y en ese momento es obligado a caer de rodillas, hermano, porque ¿qué sucedió? Un terremoto, ¿verdad? Empezó a sacudirse aquel lugar, y cae usted de rodillas, hermano, y cae por el temor de lo que estaba pasando. Y luego sucede algo que no tiene precedente, hermanos. Usted empieza a escuchar un ruido, ¿verdad? De algo que se rompe, y a mirar que de arriba hacia abajo el velo del que, hermanos, del templo se rasgó, ¿verdad? Fíjense. Y en ese momento usted alcanza a ver, a traspasar, a ver con sus ojos lo que hay de aquel lado, ¿verdad? Que era el arca del pacto, hermanos, ¿verdad? La tela se había partido en 2 pedazos, ¿verdad? Y quedaron expuestos a su vista los misteriosas sombras del lugar santísimo, ¿verdad? Es algo que jamás, hermanos, deberíamos de olvidar, y que lo íbamos a contar por toda nuestra vida, hermanos, aunque no somos judíos, hermanos. Pero si hubiéramos estado ahí, es lo que estaríamos pensando. Entonces, lo que sucedió, hermanos, no fueron fuerzas naturales, ni tampoco fue causado por vandalismo, ¿verdad? Como lo dicen los incrédulos, sino que fueron fuerzas invisibles por la mano de Dios. Ahora, ¿qué es lo que significó el que el velo del templo se haya rasgado por la mitad, hermanos? Pues que ya no había separación. Ajá, amén. Ajá, así es, hermanos. Como el velo fue roto, ahora todos tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Amén. Ese es uno de los significados, hermanos. Pero también la destrucción del velo anunciaba el fin del antiguo pacto, hermanos.
El partimiento de la cortina coincidió con la muerte de Jesús, que inauguró el nuevo pacto. Dice Hebreos 9:16, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte ¿de qué? Del testador. Vean, ¿por qué tuvo que morir el Señor? Para que fuera posible el nuevo pacto. Vean, ¿verdad que la herencia que yo tenga a mis hijas no se las voy a dar ahorita que esté vivo? ¿Cuándo se las voy a dar? Pues cuando ya me muera, ¿verdad que sí? Bueno, es lo mismo, hermano. El pacto que traía Cristo iba a ser válido hasta que Él muriera en la cruz. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hermanos, del mismo modo que el camino que llevaba al lugar santísimo fue abierto por el partimiento del velo, así también el partimiento de la carne de Jesús nos da a nosotros, ahora los cristianos, acceso directo al Padre, hermanos, ¿verdad? A la presencia del Padre por medio de la oración, ¿verdad? Si somos fieles al final de nuestras vidas, también llegaremos a la misma presencia de Dios. ¿Sí, hermanos? O sea, ahora, por ser pecadores no podíamos llegar, pero ahora estamos bajo la gracia y la sangre de Cristo, que hermanos, le limpia de todo pecado. Y ahora podemos llegar a la que podemos tener acceso allá a la vida eterna. Entonces, esto es lo que dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió. Esto es, dice, a través del velo, esto es de su carne. También dice Hebreos 10:21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre y purificados los corazones, dice la Escritura. Entonces, hermano, no solo ha quitado la barrera que había entre Dios y el hombre, el sacrificio de Cristo, sino que también ese velo también es el velo que había entre nosotros los seres humanos, ¿verdad? Porque los únicos que tenían derechos para alabar a Dios y que eran parte del pueblo de Dios eran los judíos, ¿verdad? Pero ahora el evangelio es que, hermanos, el evangelio es universal, ¿verdad? Ahora todos somos sacerdotes, ¿verdad? Y podemos entrar a este lugar santo. Ahorita que acabamos de orar, estamos llegando hasta ¿qué? Hasta el mismo cielo, a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, en este momento, hermanos, se eliminaron las barreras de separación que había entre nosotros los hombres. Ahora todos los cristianos somos sacerdotes, ni más ni menos, ¿sí? Antes había rangos, ¿sí, hermanos? Con los judíos había rangos, ¿verdad? Había rabinos, ¿verdad? Entonces, como que aquellos eran respetados y tú como no te eras nada, pues no eras respetado. Pero ahora, hermano, aquí en Cristo, aquí pueden llegar los ricos, y ya pueden llegar los pobres, ¿verdad? Pueden llegar las diferentes razas, y Cristo nos dice que Cristo nos da la bienvenida, ¿no? Por eso el evangelio de Cristo es universal. Aquí no debe de haber racismo, ¿sí, hermano José? Hermano, pero no solamente este fue uno de los portentos divinos del Calvario, sino que también otro de los portentos divinos fue el levantamiento de los muertos. Esta es una promesa divina, hermanos. Miren, llegamos ahora a uno de los milagros que, a pesar de ser los más insólitos de la Biblia, hermanos, se describe con pocas palabras. Vean, miren, dice Mateo 27:51. Dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas, ¿qué, hermanos? Se partieron, ¿verdad? Y en ese temblor, ¿qué también sucedió? Y se abrieron los sepulcros, ¿verdad? Los sepulcros ¿de quiénes? Pues de los muertos, ¿verdad? Y muchos de los cuerpos de los santos, ¿verdad?, que habían dormido, se levantaron. ¿Se fijan? Entonces se dice que, hermanos, los sepulcros se abrieron la tarde del viernes, cuando la tierra tembló.
y que los santos no se levantaron sino hasta el domingo por la mañana. ¿Sí, hermano? Y bueno, ahorita más adelante les voy a decir dónde está el texto donde dice eso, hermano. Miren, y tal vez cerca de la misma hora en que el Señor Jesús fue resucitado, en ese momento cuando Cristo resucita, los muertos resucitaron. ¿Sí? O sea, el temblor abrió los sepulcros, pero los muertos salieron cuando el Señor resucitó. Vean, Mateo combinó estos dos eventos y lo mismo vamos a hacer nosotros, hermanos. Miren, analicemos más detalladamente lo que sucedió. Cuando por causa del terremoto se partieron las rocas, también se resquebrajaron algunos de los sepulcros de piedra que habían los alrededores en la zona del Gólgota. Vean, la apertura de estos sepulcros fue selectiva. ¿Sí, hermanos? O sea que no se abrieron todos, nada más se abrieron ¿qué? Lo de donde estaban los santos. ¿Sí? A los hermanos, los cuales habían vivido durante el Antiguo Testamento, que vivieron y murieron bajo la ley y que habían sido fieles a Dios. Es lo que está diciendo, ¿no? Vean, porque no eran pecadores, dice el texto, sino que eran ¿qué? Eran santos, hermanos. Cuando por causa del terremoto se abrieron los sepulcros, los cuerpos de los santos habrían quedado expuestos y, hermano, ahora, fíjense, la costumbre de los judíos, hermano, es de que no podían tocar a un muerto. ¿Verdad? Y deshacerse de los cadáveres había implicado en tener que tocarlos. Vean, los que tocaran tales cadáveres habrían quedado inmundos según la ley. Hermano, porque ese día que sucedió el terremoto, se abrieron las tumbas y miraron ahí, hermanos, a los cuerpos de los muertos, pero ellos no podían tocarlos porque era un día festivo. Y si los tocaban, quedarían ¿qué? Inmundos. Entonces, a los que estaban en esa condición no se les permitía participar de la comida especial del día de reposo. Además, el pueblo no se le permitía trabajar en el día de reposo. Por lo tanto, es probable que los cadáveres quedaran expuestos a la vista de todos durante el resto del viernes y todo el día sábado y tal vez parte del domingo. Luego, en algún momento, hermanos, después de la resurrección de Cristo, del Señor, casi de inmediato Dios levantó a estos santos y salieron de los sepulcros y dice que vinieron a la santa ciudad. Dice, y aparecieron a muchos. Miren, hay mucho que no sabemos acerca de este incidente. No sabemos quiénes fueron los que se fueron levantados, aunque se insinúa que eran conocidos para los habitantes de aquel entonces de Jerusalén. No sabemos a quiénes aparecieron, aunque la manera como Mateo menciona los eventos da a entender que muchos que todavía vivían en Jerusalén, hermano, podían dar testimonio de la veracidad de lo que había sucedido. Entonces, ni siquiera tenemos certeza de la naturaleza exacta de la resurrección de ellos. Podemos suponer que al igual que los que fueron resucitados en el Antiguo Testamento, hermano, y durante el ministerio de Cristo, ellos habían de experimentar nuevamente la muerte física. O sea que, sí, Saraí, ¿resucitaron qué? Los muertos, pero volvieron a morir. Vean, entonces, a pesar de todo lo que no sabemos, hermanos, consideremos qué trascendental fue esta ocasión. Hermano, fíjense, las resurrecciones que ha habido en el Antiguo Testamento, miren, son así contadas con los dedos. ¿Sí? Fueron pocas. Y si ustedes se ponen a estudiar, no se resucitaron muchos. ¿Sí, hermano Ulises? Miren, se resucitaba nada más a uno en el Antiguo Testamento. Cuando había una resurrección en el Antiguo, nada más resucitaba ¿qué? Pero aquí está sucediendo algo fuera de lo común, porque fueron muchos los que resucitaron al momento que resucitó el Señor, ¿verdad? Entonces, esto es algo maravilloso. Ahora, ¿qué significado tiene para nosotros los cristianos, Noemí?
el que cuando Cristo resucitó hayan resucitado aquellos también. Bueno, en esta vida, hermano, jamás conoceremos todos los detalles, ¿verdad? Pero nos gustaría conocer acerca de este evento. Miren, sin embargo, el hecho de que se nos dice que estos santos se levantaron después de la resurrección del Señor, hermano, insinúa que miren, tenemos que relacionar, ¿verdad? Porque Cristo, hermano, viene por segunda vez, ¿sí? Dice que allá en Juan 5, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán ¿qué? Su voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación, y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. ¿Verdad? Pero esa resurrección de Cristo, hermano, está relacionada con nosotros porque tenemos una promesa, hermano. Es una promesa divina de que el Señor nos va a levantar, hermanos. Miren, dice Pablo en 1 Corintios 15:20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dice, por tanto, hermano, este milagro anuncia una promesa divina. Pero fíjense, esta promesa divina, ¿para quién es, hermano José? Para los fieles. Mira, para los santos, ¿verdad? Porque fíjense que ¿a quién resucitó? A los santos del Antiguo Testamento. Entonces, la resurrección, la promesa que tenemos, pues esta promesa es para los santos o los fieles cristianos, hermano, porque ser cristiano no es cualquier cosa. Ser cristiano es tener responsabilidades. Ser cristiano es amar a Cristo, ¿verdad? El Señor dijo, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, hermano, ser fiel, ¿qué implica? Que debemos estar en paz ¿con quién? Con nuestros prójimos, ¿verdad que sí? Hermano, ser fiel significa que tenemos que luchar contra el pecado, ¿sí? Hermano, aunque miren, la resurrección, cuando venga Cristo van a resucitar todos, van a resucitar los buenos y los ¿qué? Y los malos. Pero bueno, la diferencia es de que unos van a ir ¿a dónde? A vida eterna. Y los otros, pues al otro lado, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, dice 1 Corintios 15, versículo 51, miren. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Verdad? Está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? Y aquí no estaba hablando de dormir. Sí, David. ¿Verdad? No está hablando de dormir. ¿Verdad? No es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea que cuando venga Cristo va a haber gente que esté viva, ¿verdad? Y los que estén vivos, pues no están muertos. Y si no están muertos, pues su cuerpo va a ser transformado, ¿verdad? Y los que están muertos van a ser resucitados, esa es la diferencia. ¿Sí, hermano Ulises? El que esté vivo va a ser transformado y el que esté muerto va a ser resucitado. ¿Ya le captamos? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Miren, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte es en victoria, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, hermano? Entonces, debemos de dar gloria a Dios, hermanos, por esta promesa que tenemos los que estamos siguiendo a Jesús. ¿Sí, hermanos?
¿verdad? Si estamos siguiendo a Jesús, así como Él resucitó y levantó a los santos, pues también en ese día nos va a levantar, pero no para ir al infierno, sino para ir ¿a dónde? A vida eterna, hermanos. ¿Verdad? Por eso no nos dejemos de la mano del Señor. Pero no sé porque seamos convenencieros, hermanos. ¿Saben por qué debemos de seguir al Señor? Porque le amamos. ¿Verdad? Entonces, hermano, al mirar la cruz, ¿verdad? Muchos siguen con su corazón indiferente, pero el cielo, hermanos, no se quedó indiferente, sino que Dios manifestó, hermanos, lo que estaba sucediendo. Miren, las rocas no se quedaron indiferentes. ¿Qué le pasó a las rocas? Se partieron. El velo no se quedó indiferente. Se partió de arriba a abajo. Los sepulcros no se quedaron indiferentes, se abrieron. Los santos en sí no se quedaron indiferentes, hermanos, fueron levantados para vida. Incluso algunos que estaban alrededor de la cruz y que eran de corazón endurecido, hermanos, se conmovieron. ¿Verdad? Aquellos soldados que dijeron verdaderamente este era hijo de ¿qué? De Dios, hermanos. Cuando los hombres vieron lo que estaba ocurriendo, eso es lo que dijeron. Entonces pregunta, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos estudiando, hermanos? ¿Seguiremos de incrédulos al Evangelio de Cristo? ¿Verdad? ¿Va a creer en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Hermano, que nos da vida y que nos da esperanza. Hermano, pero si su corazón ha sido tocado en esta mañana por los portentos del Calvario, bueno, Dios le invita a que responda hoy mismo, hermanos, obedeciendo a las aguas del ¿qué? Del bautismo. Miren, ahí está la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero ahí está el hombre que está dispuesto a morir al pecado, así como Cristo murió. Es sepultado en las aguas del bautismo, ahí quedan los pecados, ¿sí, hermanos? Y resucita con Cristo para una nueva vida, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí, hermanos, fíjense. Ahorita no les puse ahí en la pantalla, ¿verdad? Se abrieron los sepulcros y los cuerpos de los santos se levantaron, ¿verdad? Entonces, en resumen, hermanos, si muchas cosas no las entendimos, con que se vaya con esto que aquí está el resumen, miren. Si usted no entendió muchas cosas, con que se lleve esto en su mente, vea, con eso ya debemos de tener ese mensaje de Dios en nuestro corazón. Miren, ¿qué significaba cada uno de esos portentos? Miren, las tinieblas hablaban del sufrimiento que tenía el Señor Jesús, porque fueron cargados en él, ¿qué? Todos sus pecados. El terremoto habla del poder divino. O sea, Dios no se quedó en silencio. Dios dijo, este es mi hijo, me lo están matando. El velo del templo se rasgó por la mitad, ¿verdad? Eso estaba hablando de que la ley se había terminado, ¿verdad? Ahora, por eso ahora estamos viviendo en el nuevo pacto. La Biblia, ¿cómo está dividida? ¿Sí han visto su Biblia? En el antiguo y nuevo pacto, ¿verdad? El levantamiento de muertos, pues eso habla de una promesa divina que tenemos los cristianos. Es más, siempre y cuando seamos ¿qué? Nos santifiquemos. ¿Verdad? Si seguimos en el pecado, si seguimos en las mismas y no cambiamos, pues Dios no nos va a dar. Esa promesa no es para los pecadores.